Televidentes, sean bienvenidos a este especial de Oriente Noticias, como siempre, para traerles a ustedes la mejor información del Oriente colombiano. Esta vez estaremos hablando de un tema que ha generado bastantes críticas, dudas y por supuesto inquietudes en toda la población colombiana, y es acerca de la Jurisdicción Especial para la Paz. Pues para que ustedes conozcan un poco sobre ese tema, vamos a conocer este informe, esta nota especial que preparó nuestro periodista Heider Logato. El 23 de septiembre de 2015, el Gobierno Nacional acordó crear una Jurisdicción Especial para la Paz que ejercerá funciones judiciales y hará parte del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. La JEP cumplirá con el deber del Estado colombiano de investigar, esclarecer, perseguir, juzgar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos y las graves infracciones al derecho internacional humanitario que tuvieron lugar en el contexto y en razón del conflicto armado colombiano. La JEP se surtirá en dos tipos de procedimientos: procedimiento en caso de reconocimiento de verdad y responsabilidad, y el procedimiento en caso de ausencia de reconocimiento de verdad y responsabilidad. De los 51 magistrados que harán parte de la Justicia Especial para la Paz, el 53% son mujeres, más del 10% indígenas y más del 10% afrocolombianos, y el 61% viven fuera de Bogotá. Con esta información, televidentes, pues damos inicio a este especial de Oriente Noticias. Pues nos acompaña a esta hora de la tarde Jeffrey Torrado, un analista político que por supuesto estará acompañándome durante esta hora para hablar acerca de la JEP. Jeffrey, bienvenido a Oriente Noticias, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Pilar, y a todos los teleaudientes en esta tarde. Bueno, Jeffrey, empezamos hablando, y la pregunta inicial que no puede faltar: ¿qué es la JEP? ¿Qué es la Jurisdicción Especial de Paz? Bueno, la Jurisdicción Especial para la Paz nace a partir de los acuerdos firmados entre el gobierno colombiano y la insurgencia de las FARC, en el marco de una justicia transicional como resultado de un diálogo y una negociación para ponerle fin al conflicto armado que por varias décadas ha sufrido nuestro país, planteando unas bases, unos principios, unos componentes básicos como es el componente de verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición. La JEP, la Jurisdicción Especial para la Paz, hace parte del componente de justicia de este acuerdo número 5 llamado Acuerdo sobre las Víctimas, y en él plantean unos mecanismos procesales para acercarnos a la satisfacción de los derechos de las víctimas, principalmente a través del derecho a la verdad y a la reparación por medio del trabajo de estas personas que van a ser beneficiarias de esta jurisdicción, a cambio de unos beneficios que estas personas van a obtener en el tema de penas o sanciones alternativas o amnistías propias del delito político. Jeffrey, entrando con otra pregunta inicial, ¿a quién va a cobijar esta jurisdicción? ¿A quiénes, por supuesto? Bueno, inicialmente a los integrantes de la FARC que están en proceso de reincorporación a la vida civil, pero también extiende sus efectos la Jurisdicción Especial para la Paz para quienes hayan hecho parte del conflicto armado colombiano, es decir, no solamente las FARC o los miembros integrantes de la FARC-EP van a ser beneficiarios de esta Jurisdicción Especial para la Paz, sino también desde un componente, un punto de vista distinto a los de la JEP o diferenciado, también harán parte los miembros de las fuerzas militares y eventualmente los particulares que hicieron parte del conflicto, contribuyeron de una manera grave o de una importancia relevante en esos actos del conflicto armado interno. Jeffrey, crímenes que van a ser juzgados en esta jurisdicción, ¿cuáles son? Se habla, por supuesto, de que son los crímenes de lesa humanidad. Entonces, ¿esto es cierto? ¿Esos son los que entrarían a ser juzgados por la JEP? La JEP en su estructura está creada por diferentes salas y secciones dentro del Tribunal de Paz que no solamente se concentrarán en los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y las graves violaciones a los derechos humanos, que son los que en materia internacional todo Estado, incluido Colombia, está en la obligación de investigar integralmente y de juzgar con plenas garantías, sino también que se van a conocer aquellos delitos ordinarios que tienen relación con el conflicto armado y que no son delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra, es decir, los delitos políticos como el delito de rebelión y los delitos conexos, delitos dentro de
dentro de la justicia ordinaria, dentro del régimen penal ordinario, que contribuyeron al ejercicio de la rebelión, como el porte de armas, el porte de uniformes, insignias militares, que ya tenemos una ley desde diciembre, la 1820, que plantea que frente a esos delitos políticos y conexos, pues serán amnistiables de jure. Además de otras conductas, otros delitos que la Sala de Amnistía e Indulto, que hace parte de la JEP, determinen, o los magistrados que hagan parte de esa sala, determinen los criterios para extender los delitos que harán parte de esa conexidad con el delito político. Jeffrey, es que un tema inquietante y lo que escuchamos de los colombianos es que las FARC van a quedar impunes, que se les van a perdonar todos los actos, todos los delitos que han cometido durante todos estos años pues, de guerra en Colombia. Entonces, mi pregunta es, ¿habría o no cárcel efectiva para ellos? Bueno, hay que tener presente que la impunidad, cuando se mide el índice de impunidad, se mide frente a dos obligaciones que tienen los estados en materia de las violaciones a los derechos humanos. Lo decía hace un momento, investigación integral para poder conocer la verdad del conflicto, recoger elementos que permitan construir o preparar un juicio, un juzgamiento con plenas garantías. Algunos extienden esta obligación al deber de sancionar, que en lo personal parte de esa obligación de juzgamiento con plenas garantías, y a partir de ahí se determina qué delitos van a ser, a partir de esas obligaciones del Estado, van a esclarecerse. Es decir, muchos relacionan impunidad con ausencia de prisión o de una pena de prisión. Sin embargo, en materia internacional o dentro del ámbito de la política criminal, la pena de prisión no es la única sanción que existe para juzgar delitos. La Jurisdicción Especial para la Paz le apunta a un fin distinto a la función retributiva, que es la que le apunta la pena de prisión, y es apuntarle a un fin restaurativo de la sanción o de la pena. ¿Cómo? Que esa misma persona que fue condenada o sancionada por responsabilidad de conductas relacionadas con el conflicto armado interno, aporten con su trabajo en proyectos de reparación a esas comunidades que se han visto afectadas por el conflicto armado, o contribuir a programas de desminado humanitario para ayudar a limpiar las tierras de Colombia que se han visto inmersas en esa práctica rechazada y proscrita por el derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, que es las minas antipersonas. Pero que a la final, retomamos nuevamente, habría sanciones, por supuesto, sanciones que las definirán, por supuesto, la JEP. ¿Podemos hablar de años? ¿De cuántos años serían esas sanciones? Sí, la JEP plantea varios tipos de sanciones. Las sanciones propias, que le apuntan a ese componente restaurativo y que pueden ser de 5 a 8 años en programas de restauración o de reparación a esas comunidades afectadas por el conflicto armado interno. También tenemos las sanciones alternativas para aquellos que hayan reconocido verdad y responsabilidad en esas conductas que consideran de lesa humanidad o graves crímenes de los derechos humanos o crímenes de guerra, y que por ser conductas graves y su dominio del hecho haya sido determinante en esa conducta, pues se hacen merecedores de la pena de prisión, es decir, tiene un carácter retributivo, y esa forma de pagarlos de 5 a 8 años será en una prisión. Y hay otro tipo de sanción que son para los que no reconocen verdad, es decir, los que serán llevados ante el Tribunal de Paz y en el caso de ser vencidos en juicio pueden estar expuestos a una condena de entre 15 y 20 años de prisión, que puede ser rebajada si en el transcurso de ese proceso, de ese juicio ante el Tribunal de Paz, reconoce tardíamente verdad o responsabilidad de esas conductas que se están sancionando. Y esa pena también le apunta al carácter retributivo, es decir, privación efectiva de la libertad en prisión, sin la exclusión de beneficios de rebaja por trabajo, por estudio o por
planes de resocialización, que eso es una garantía que lo tienen todos la población interna carcelaria en estos momentos. Jeffrey, ¿podemos hablar de diferencias entre la Jurisdicción Especial de Paz, también la Justicia Penal Militar y la Justicia Ordinaria? Como que, ¿en qué se diferencia ahora esta Jurisdicción Especial? Bueno, la Jurisdicción Ordinaria y en el campo penal, la competencia penal, le apuntan a satisfacer a través de la sanción de quienes han sido declarados penalmente responsables unas funciones, por ejemplo, que a través de la pena se incentive la prevención general, es decir, que la población vea que con esa condena, pues pueda haber en esa conducta algo que no deben hacer y en virtud de eso tratar de descender los índices de criminalidad. La prevención especial, que es cuando esa persona que es condenada, pues con esa sanción se evita que vuelva a cometer ese tipo de conductas. Otro tipo de funciones de la pena como la resocialización, que es un debate interesante frente a delincuentes políticos, y el carácter retributivo, es decir, pagar proporcionalmente por el daño causado, que muchos lo entienden como un tipo de venganza, pero o de causarle sufrimiento a esa persona, pero en realidad lo que le apunta el carácter retributivo de la pena es también frente a los efectos patrimoniales de reparación frente a la víctima o al que ha sido o al que ha sufrido esa conducta punible. Y la diferencia con la jurisdicción penal militar es que se concentra o tiene en cuenta actos propios del servicio militar para garantizar un derecho de toda persona, es el del juez natural, que lo juzgue un par en sus funciones, es decir, un militar que lo juzgue otro militar que entienda cuáles son los actos del servicio y establezca ese límite frente a qué es los actos militares y qué trasciende más allá de esos actos propios del servicio, como ha quedado claro en el caso de infracciones o de crímenes de guerra, o graves crímenes de lesa humanidad cometidos por agentes de la fuerza pública, que han pasado a ser competencia de la jurisdicción ordinaria por trascender o transgredir esos límites de los actos del servicio de los militares. Jeffrey, hablamos de las sanciones, hablamos también de qué crímenes, contextualizamos un poco a los televidentes de lo que será esta jurisdicción, pero no dijimos exactamente de qué fecha en adelante, de qué fecha hacia atrás serán condenados sus delitos, de qué fecha se tendrán por supuesto en cuenta para esta jurisdicción. Sí, esta Jurisdicción Especial para la Paz es muy clara en establecer el ámbito de competencia material frente a los delitos que se va a juzgar. Primero, establece que deben ser conductas relacionadas con el conflicto armado interno. En segundo lugar, la exclusión de cualquier beneficio personal o de lucro distinto al de financiamiento del delito político o de la rebelión. Y el ámbito temporal, aquellas conductas cometidas con anterioridad al 26 de noviembre, que fue la firma del acuerdo de paz entre el gobierno nacional y las FARC-EP. Es decir, cualquier delito cometido con posterioridad a esa fecha, digamos, un ejemplo, hoy será juzgada por la jurisdicción ordinaria. Ese es el ámbito temporal de la Jurisdicción Especial para la Paz. Es decir, si en el caso de las disidencias o en el caso de que algún exintegrante de la FARC cometa algún delito establecido en nuestro régimen penal, deberá ser competencia de la jurisdicción ordinaria, con excepción a aquellas conductas relacionadas con el proceso de dejación de armas, que lo contempla también el acuerdo de paz como una excepción a ese límite temporal. Es decir, cometer el delito de porte de armas cuando todavía estaban en ese proceso de concentración o de dejación de armas en las zonas veredales de transición y normalización, que culminó en el mes de julio. Bueno, Jeffrey, con esta información para los televidentes, para contextualizar un poco y conocer lo que será la jurisdicción, nosotros vamos a hacer una pausa comercial, televidentes, y ya volvemos con más de Oriente Noticias. Televidentes, gracias.
Gracias por continuar con nosotros en este especial de Oriente Noticias. Como lo dijimos al comienzo de esta misión, para hablar acerca del tema de la Jurisdicción Especial de Paz, por supuesto, que se viene para nuestro país y que incluso está en debate por varios temas en la Corte Constitucional. Pero hasta ahora, a la tarde, seguimos con nuestro analista político, Jeffrey Torrado, y nos acompaña en nuestra mesa el concejal de Cúcuta, Juan Carlos Capacho. Juan Carlos, bienvenido a Oriente Noticias. Muchas gracias por la invitación, un gusto compartir con ustedes esta tarde. Bueno, Juan Carlos, hemos estado hablando de lo que será esta justicia, esta jurisdicción que llega, por supuesto. Como concejal de Cúcuta, y por supuesto, el análisis que usted nos puede hacer o nos puede regalar, ¿qué piensa acerca de esta Jurisdicción Especial de Paz? Bueno, mire, mi posición, más allá que como cabilante de la ciudad, es una posición de partido. Nosotros como Centro Democrático hemos hecho unas críticas muy puntuales en los debates correspondientes frente a la JEP. Y básicamente estas críticas o estas preocupaciones han estado relacionadas con la posición del pueblo colombiano a un aspecto de consulta que fue el plebiscito, el cual le dijo no a esta posibilidad de una justicia especial hecha a la medida de las FARC, no a la medida de las víctimas, con un alto grado de impunidad por el tipo de penas que plantea esta jurisdicción, digamos, impartir, y también bajo unas observaciones del derecho internacional que estarían siendo violadas por parte de esta Justicia Especial para la FARC, y además de unas observaciones que ha hecho también la fiscal Besuda de la Corte Penal Internacional. Y precisamente hablando de lo que ha hablado esta fiscal de la CPI, ¿qué es lo que ustedes, por supuesto, comparten con ella? ¿Cuáles son estos puntos? ¿Qué nos puede comentar acerca de esto? Bueno, básicamente lo primero que no podemos tolerar es el mal ejemplo que se está generando en cuanto a la sanción o a la falta de sanción proporcionada de acuerdo a los delitos de lesa humanidad que han cometido los miembros de la FARC, y que estos además, al no recibir estas penas que tienen una función, y es una función precisamente también para de una u otra manera resarcir el daño de la víctima, pues sean burladas. Además de esto, que resulten participando en política sin siquiera pasar por la JEP. Entonces, ese debate se ha centrado en los últimos días y resulta de que anoche no hubo quórum. No hubo quórum precisamente porque en el primer debate y dentro de la conciliación pues tampoco ha existido como un ambiente frente a esto. Y la otra situación es frente a la autonomía que tendría la JEP, sobre todo en los conflictos de competencias entre las otras cortes, para que ésta sea, digamos, de una u otra manera, como lo establece el capítulo 3 del articulado, la que termine por dirimir los conflictos. Esto atentaría contra la autonomía de las otras cortes, contra el principio de seguridad jurídica y de cosa juzgada, porque le da un ámbito de aplicación a la JEP demasiado desproporcionado. Bueno, ese tema, ese debate también se lo paso a nuestro analista político, Jeffrey. ¿Cómo decir que sí existen o no existirán sanciones, como lo aseguran, por supuesto, en este caso, el Centro Democrático, que ha hecho varias declaraciones? Sí, sanciones sí existen. Lo que pasa es que tienen una función distinta a las que tradicionalmente conocemos, como lo es la prisión, la pena de prisión. Esta Jurisdicción Especial para la Paz explota un pequeño capítulo que está dentro del Código de Procedimiento Penal, que es la justicia restaurativa. Cómo a partir de acuerdos entre víctima y victimario, a través de un mediador, se pueden llegar a un acuerdo frente a la reparación y restauración de los derechos de esta víctima, para así suspender o renunciar a la acción penal o a la extinción de la sanción. La JEP, además de en algunos casos establecer suspensión y renuncia de la acción penal, es decir, de la capacidad de investigar y juzgar a una persona, o de aplicarle una pena en el caso de los que ya han sido condenados por la jurisdicción ordinaria, plantea que en caso de que sean amnistiables de jure, es decir, delitos políticos o conexos a este, serán objeto de amnistía, es decir, el Estado renuncia a la capacidad de perseguirlos, y en cambio de eso ellos tienen la obligación de aportar dentro del sistema de verdad de la JEP y del componente del punto 5 de víctimas en la comisión histórica, ese aporte como derecho de las víctimas a conocer qué sucedió, derecho que se vería limitado si continuáramos en este ejercicio del conflicto armado interno. Por otra parte,
eso no le exime al amnistiado o al que sea beneficiado de una pena alternativa de no aportar a los efectos de la reparación, aportar frente al tema de bienes, de tierras y de trabajo, de lo cual lo harán a través del cumplimiento de esas sanciones alternativas que serán concertadas con las comunidades víctimas del conflicto armado interno, que la podrán establecer, y esto para que se observe la relación armónica que hay entre los diferentes puntos, en el punto 1 de la reforma rural integral, que plantean la construcción de los planes de desarrollo con enfoque territorial, los PEDET, y el punto 4 de los planes nacionales integrales de sustitución. Es decir, cómo a través de la transformación de esas comunidades con infraestructura vial, con energía eléctrica, con construcción de vivienda o escuelas, se puede llegar a resarcir y contribuir a la reparación de las víctimas, que además de los actores o victimarios, también tiene una responsabilidad bastante determinante el Estado colombiano. Concejal, y usted mencionaba en estos momentos, antes de hablar de que los excombatientes entrarían, por supuesto, al Congreso antes de pasar por la JEP. Entonces, otro papel importante que usted mencionaba en estos momentos es el papel de las víctimas. ¿Cuál es la posición de ustedes precisamente por parte del Centro Democrático? Y usted como concejal, pues, ¿qué puede decirnos o cuál es el papel que ustedes creerían que debería ser el de las víctimas en esta jurisdicción? Bueno, el papel principal de las víctimas, digamos, debe ser la garantía de no repetición, debe ser el resarcir ese daño y una pena proporcional al daño que cometen. Usted no puede poner a desminar a un autor de delitos de lesa humanidad, que además sembrar minas es un acto prohibido por el derecho internacional, a que las levante cuando precisamente no se le va a dar cárcel y va a estar durante un tiempo allí también viendo a ver si también elimina los cultivos ilícitos, porque se habla de sustitución voluntaria dentro del articulado. Y es un tema alarmante, porque llevémoslo al tema de Norte de Santander. Estamos inundados de coca, la problemática es grave, vemos la situación que se está presentando ahorita. El gobierno cambió de parecer porque se dio cuenta que los Estados Unidos le puso la lupa a toda la política internacional de cooperación. Y pues, ¿qué es lo que está generando todo esto? Un estado de incertidumbre, de inseguridad jurídica. Además de todo esto, pone a la víctima no en el centro, sino más bien pues no da la garantía de que no exista repetición, porque usted como víctima tiene que ver al delincuente que cometió todo el tipo de crímenes, básicamente que libre o en el Congreso o ejerciendo cualquier tipo de autoridad. Y un punto muy central, nosotros no podemos decir que porque se va a instaurar la JEP va a llegar la inversión al campo y a los municipios donde fueron, digamos, objetos de mayor acción criminal de estos grupos, porque no puede estar condicionada la inversión regional al proceso de paz. Además de todo esto, quiero decirle algo. La JEP no da garantía de no repetición, no da buen ejemplo, lo que eso es un monumento a la impunidad, y es algo que nosotros no estamos, digamos, en condición de tolerar, y que promoveremos desde este momento, como estamos llamando a la firma de un referendo derogatorio, pero también desde la entrada en el poder, en la presidencia el próximo año, hacer una revisión de toda esta situación, porque la Corte Constitucional, si bien dice que no se puede hacer algunos cambios, la Carta Política Colombiana, los artículos 375 y subsiguientes, establece los mecanismos de reforma para hacerlo, y es un debate que es sano plantear y que la gente vaya analizando de caras a las elecciones que se avecinan. Por el momento, esperar cómo queda el texto final de la JEP y cuál va a ser también su implementación. Hablando de los magistrados, concejal, ¿qué opinión tiene usted acerca de eso, los magistrados que fueron seleccionados, por supuesto, para la JEP? Bueno, resulta de que han dado muestras de su sesgo ideológico históricamente, y si a usted le muestran cómo es el desayuno, pues usted ya sabe cómo es el almuerzo. Entonces, magistrados con sesgos ideológicos, magistrados que además todos los empleados de la JEP van a regirse por el derecho privado, porque ellos, según el articulado, tienen una autonomía y una forma de contratación diferente, pues no da ningún tipo de garantía. Además, el día de ayer y de antier vimos como gremios
empresarios importantes industriales del país hacen un cuestionamiento a la JEP y inmediatamente varios promotores de ella y miembros de la FARC dicen que los empresarios tienen que hacer lo propio. ¿Qué quiere decir? Pues que el ámbito de aplicación de la JEP va a ser un ámbito de aplicación demasiado vasto y que va a citar o va a llamar a comparecer a cualquier persona que haya tenido que ver, a su parecer o según los informes de las ONGs, que además está allí también como un elemento investigativo ante la JEP. Entonces, la verdad que es una situación bastante difícil y como lo dije ahora, si este es el desayuno, ¿cómo será el almuerzo? Bueno, y pasamos esta pregunta también a nuestro analista político. Jeffrey, ¿qué pasa con la elección de los magistrados? Estos comentarios que se oyen, por supuesto, y también se unen muchos colombianos a hablar de estos sesgos ideológicos que ya existían en la elección de los magistrados. ¿Cómo fue esta elección? Esa elección pues hace parte de uno de los puntos del acuerdo de paz, que incluso fue una de las modificaciones que se hizo posterior al ejercicio del plebiscito, donde personas que hacían parte o promotores del no hicieron sus propuestas para que se cambiara, entre otras cosas, la composición o la posibilidad de que magistrados extranjeros pudieran hacer parte de la magistratura de la Jurisdicción Especial para la Paz. Además de eso, se planteó un procedimiento meritocrático de cara a la ciudadanía. Fue un proceso abierto, público, donde todo el mundo podía postularse y donde se hicieron unas preselecciones, donde incluso organizaciones de víctimas hicieron algunos reclamos porque existían personas que fueron asesores del Ministerio de Defensa, porque hicieron parte de la justicia penal militar, y el resultado fueron los magistrados que fueron escogidos actualmente, donde se encuentran personas de una alta capacidad académica, ex magistrados de la Corte Constitucional, ex ministros, académicos muy importantes y teóricos de la justicia transicional, como el caso de Rodrigo Primni, magistrados como Yesir Reyes. Entonces, y además de eso, hay una diversificación, como lo decía la nota. O sea, hay personas que están por fuera o que han vivido por fuera de Bogotá, es decir, nos da una visión periférica y regional, que es donde se vivió con más intensidad el conflicto, y hay una distribución en las cargas de participación frente a mujeres, minorías étnicas y raciales. Entonces, este proceso de conformación de la magistratura pues ha sido escogido o ha trascendido de una forma transparente. En la página del Comité de Escogencia se podían hacer observaciones ciudadanas a esas hojas de vidas que fueron publicadas ahí por parte de los que se postularon a esta. Bueno, haciendo un paréntesis en estos momentos, los invito a los dos para que me acompañen a ver este informe de nuestro periodista Raúl Garzón, que estuvo hablando con un excomandante del Frente 33 de las FARC. Raúl Garzón, muy buenas tardes y adelante con toda esta información. Hola, buenas tardes. Pues este excomandante de la FARC del Frente 33, quien estuvo en la capital del norte de Santander, se refirió y rechazó el manejo que se le está dando en el Senado de la República a este tema de la Justicia Especial para la Paz, y también hizo un énfasis en que se respeten tal y como se han realizado los acuerdos en La Habana. Según este excomandante, no es consecuente que los miembros de la FARC no puedan hacer política sin que sean sometidos a la Justicia Especial para la Paz. Uno no puede hacer crecer una democracia cuando se le cierran las puertas a otros actores. La democracia es la posibilidad que todos los actores políticos, que todas las fuerzas sociales y populares de este país puedan intervenir en la solución de los grandes problemas de la sociedad. Además, recalcó que se deben de respetar los acuerdos tal y como fueron firmados en La Habana. Este es un tema que no solo incumbe a las FARC, incumbe a todos los actores que están contribuyendo con el proceso de paz, de persistir para que el acuerdo se implemente tal como fue, valga la redundancia, acordado, suscrito y como fue refrendado en el mismo Congreso de la República.
Solo se está a la espera de cómo se desarrollen, ya que está pronto a finalizar este fast track y su posibilidad de que este debate se dé ante las sesiones ordinarias del Senado de la República. Compañeros, hasta aquí toda la información. Sigan ustedes con más de este especial de Oriente Noticias. Muy buenas tardes. Gracias, Raúl, por toda esa información. Muy buenas tardes para usted. Pues televidente, retomamos a nuestro estudio para continuar hablando de la Jurisdicción Especial de Paz. Concejal de Cúcuta, Juan Carlos, gracias por acompañarnos en este especial de Oriente Noticias. Muchas gracias a usted, Pilar, y al canal. Pues televidentes, más adelante retornamos, vamos a hacer una pequeña pausa comercial, pero ya regresamos. Televidentes, gracias por continuar con nosotros hasta hora de la tarde. Pues retomando el tema, como lo decíamos y lo hemos mencionado durante este bloque, por supuesto, este especial de Oriente Noticias, es sobre la Jurisdicción Especial de Paz. Pues hasta hora de la tarde vamos a conocer qué opinan los cucuteños, porque nuestro periodista Samir Castillo salió a las calles de la capital de Norte de Santander para preguntarle precisamente a los ciudadanos qué piensan acerca de esta jurisdicción. Samir Castillo, muy buenas tardes. Adelante con toda la información. Así es, muy buenas tardes. Pues salimos a la calle a conocer las opiniones de los ciudadanos sobre este sistema jurídico especial al que se acogen excombatientes del hoy partido político, las FARC. Lo que hicieron ahorita con la vaina de la paz está mal hecho, mal elaborado. ¿Por qué? Porque si en realidad, vuelvo y digo, si ellos cometieron cosas, que las paguen. No es tanto lo injusto, sino es un mal mensaje para la sociedad. Además, la Corte Penal Internacional, hay unos delitos de lesa humanidad que no son indultables, que no son amnistiables. Entonces yo creo que eso es un mal mensaje. No, para mí no es justo de que esas personas que cometieron tantos delitos vayan a hacer política, porque por eso es que está el país como está y les han dado muchos privilegios a ellos. Está bien que hayan aceptado el convenio, el trato de la paz, lo hayan firmado el acuerdo, pero que sí respondan por los delitos que han cometido. O sea, el pecado tiene un precio, ¿verdad? Tiene un precio y debe ser pagado. Entonces yo sí creo que deberían responderle a las víctimas, respetarlas, y estoy en desacuerdo totalmente en que el nombre FARC quede todavía en el país como una alternativa política, así como ellos lo llaman. No, eso no puede ser, eso es injusto. ¿Cómo cree que esa gente va a llegar a como quien dice, a tomar un mando que no se lo merece? Ellos no merecen eso, estar en el Senado ni nada. Lo que hicieron no tiene perdón. Bien, hay que decir que en esta parte del país los nortesantanderianos aún rechazan las acciones de las FARC, creen que aún no han reparado en su totalidad a las víctimas que en su mayoría están aquí presentes en el departamento, uno de los más golpeados por la violencia por décadas. Compañeros, continúen con más de este especial. Muy buenas tardes. Gracias, Amir, por toda esta información, para escuchar, por supuesto, cuál es la voz y qué es lo que opinan los cucuteños aquí, por supuesto, en la capital del Norte de Santander. Pues televidentes, continuamos con nuestra información y, por supuesto, nos acompaña nuestro analista Jeffrey Torrado, pero también tenemos un nuevo invitado en nuestra mesa y estamos hablando de Kenny Sanguino, abogado especialista en crimen organizado. Kenny, bienvenido a Oriente Noticias y muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias. Bueno, Kenny, escuchamos a los cucuteños. Entre esas opiniones se habla de que las víctimas no tendrán voz, no tendrán voto y, por supuesto, no se les está teniendo en cuenta. ¿Qué decir? ¿Qué hablar de esta jurisdicción especial de paz? Precisamente uno de los puntos centrales del acuerdo es las víctimas, y en este punto se le da una amplia participación tanto en la elaboración del acuerdo como en lo que sería posteriormente la jurisdicción que va a juzgar a las personas que se vieron inmersas en el conflicto, y que no solamente son exintegrantes de la FARC, sino también personas de la fuerza pública, terceros al margen de la fuerza pública y la FARC que pudieron verse involucrados ya sea por financiamiento o participación directa en cualquier tipo de oportunidades. Hay algo que debe aclararse, y es que hay que ser autocrítico en el momento en el que el gobierno no realizó un efecto pedagógico de estos acuerdos, simplemente se dedicó a la negociación política, y la enseñanza de este tipo de acuerdo y los efectos que iba a tener para la ciudadanía fue algo que se omitió en un momento muy importante y que se dejó pasar por alto, pero que todavía está a tiempo de revertirse.
Kenny, hablando acerca de las personas, por supuesto, de quienes pasarán por la JEP, estamos hablando de resocialización y reincorporación. ¿Cómo se dará, por supuesto, este proceso? Sí, ahí vale la pena hacer una comparación entre lo que es la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción especial de paz. En la jurisdicción ordinaria, generalmente se dice que la persona se le castiga como un pago por un mal que ella hizo. Entonces se le da un mal a raíz de otro mal que realizó previamente. En este caso, esta jurisdicción trata de dejar atrás esa visión retributiva y ahora se le quiere dar una visión restaurativa, de tal manera que el victimario, por supuesto con el consentimiento de las víctimas y previo a una conciliación y a un acercamiento con un equipo de profesionales necesarios, pueda darse un acercamiento entre lo que fue un victimario y las víctimas, de tal sentido que la justicia no se dedique solo a castigar, sino a restaurar un tejido social que fue roto en algún momento a raíz de todos estos 50 años de violencia. Retornamos a nuestro analista Jeffrey. Yo quiero preguntarle algo que lo mencionamos anteriormente con el concejal y también los cuteños, digamos que fue la mayor opinión y lo que más opinaban era acerca de que van a estar en el Congreso los de las FARC y van a estar igualmente en la Jurisdicción Especial de Paz o van a entrar sin ser juzgados. ¿Qué decir ante esto y qué responderle, por supuesto, a los ciudadanos en general? Bueno, en primer lugar, todo acuerdo de justicia transicional se da en el marco de una imposibilidad desde dos puntos de vista. Una imposibilidad del grupo insurgente de tomarse el poder y otra imposibilidad del Estado en cabeza del gobierno de someter a ese grupo rebelde a la justicia ordinaria. En virtud de esa realidad, la justicia transicional pretende establecer unas reglas del juego consensuadas entre los dos actores del conflicto para establecer cuáles deben ser esas reglas, para que ninguno de los dos gane, pero ninguno de los dos pierda. En este caso se estaría ganando, toda vez que, como lo dijo el doctor Kenny, esta estructura procesal de la JEP apunta a reconstruir ese tejido social, a poder acercar víctima y victimario y establecer la reincorporación y, más allá de la reincorporación de la vida civil, la reconciliación no solo entre victimarios y víctimas, sino de toda la sociedad colombiana que en estos momentos se encuentra dividida. Y uno de los pasos a la reconciliación es tratar de enmendar una de las causas de este conflicto armado, como fue la limitación de la democracia y de la participación política. Recordemos que las FARC nacen desde las experiencias de autodefensas campesinas que huyen de la violencia conservadora de ese tiempo, que posteriormente se ven influenciadas por el Partido Comunista Colombiano, que también fue prohibido en esa época y que fueron perseguidos, recordemos el bombardeo a Marquetalia, donde fueron bombardeados por parte del gobierno de turno del presidente León Valencia, y que de ahí empiezan a surgir la FARC como grupo insurgente. Entonces miren cómo la limitación de la democracia, que es lo que intentan reproducir con las decisiones, por ejemplo, del presidente de la Cámara, el doctor Lara, de decir, prohíbase la entrada de los miembros de la FARC a las audiencias públicas, que son audiencias donde cualquier ciudadano puede entrar y dar sus aportes a los procesos o trámites legislativos. Estas personas de la FARC, además de los voceros nombrados desde el inicio de los acuerdos, ya han superado un procedimiento que llama dejación de armas. Ya dejaron sus armas, ya no están haciendo políticas con armas, sino que se están incorporando a la sociedad civil, y uno de los derechos de toda persona es el derecho, un derecho político, es el de participar en política, poder elegir, ser elegido y dar su opinión en los puntos claves de la dirección de la política nacional y en este caso de la legislativa. Y de eso se trata la democracia, no valorar las opiniones solamente de algunos o de unos pocos, sino de todos. Yo quiero hacer como énfasis en algo de un punto clave de esta JEP y le pregunto al doctor Sanguino. Doctor, ¿diferencian la JEP para los disidentes, reincidentes y desertores de las FARC? Un punto clave es que las personas que van a ser parte de la JEP, exintegrantes de la FARC, pues pueden verse sometidas cumpliendo unos procedimientos a unas penas alternativas. Hay que recordar que estas penas alternativas funcionaron en la misma cantidad para procesos de justicia transicional pasados. Por ejemplo,
procesos de paramilitarismo. En ese sentido, los que colaboren efectivamente van a obtener unas penas que previamente fueron mencionadas acá. Las personas disidentes que no se acojan a este tipo de jurisdicción, pues seguramente van a ser tratados como unos delincuentes comunes por la jurisdicción ordinaria, porque en su momento se les dio la oportunidad, se les extendió la mano y lo que prefirieron hacer es rechazarlo. Pero hay que tener allí en cuenta algo, y es que las disidencias siempre existen en los procesos de paz. Es decir, no ha habido proceso de paz en el que no haya disidencia. En ese sentido, la disidencia en Colombia está todavía por debajo del margen de la normalidad de las otras disidencias en otros partidos, en otros países. En ese sentido, estamos de acuerdo con que hay disidentes y que deben ser tratados de la misma manera que el resto de los delincuentes mediante la jurisdicción ordinaria. Quienes hagan parte y colaboren efectivamente, y eso pueda ser verificado por parte de este grupo de magistrados que van a estar al tanto, pues ellos serán los que se van a ver beneficiados con las penas alternativas, con castigos alternativos a la pena de prisión. Yo quería preguntarle algo también importante, y es qué va a pasar, o hipotéticamente podría pasar que un excombatiente de las FARC podría llegar a ser juzgado 2 veces por un mismo crimen en algún momento. En primer lugar, hay que decir que el derecho penal prohíbe juzgar a una persona 2 veces por un mismo hecho. En ese sentido, pensemos que a un excombatiente de las FARC ya lo hayan condenado en la jurisdicción ordinaria. Esa sanción implicaría una prohibición de doble juzgamiento por los mismos hechos. En primer lugar, estaría prohibido. Sin embargo, esa persona que en su momento estaba en la selva, luchando por sus ideales, etcétera, por lo que quisiera, pues no tuvo la oportunidad de defenderse, entre otras cosas. Esa persona deberá corroborar, si así lo desea, en la JEP, deberá corroborar qué tan cierto fue lo que allí se dijo, qué tan ciertos fueron los hechos, qué tan ciertas fueron las pruebas por lo que allí se le condenó, de tal manera que esa persona pueda decir, es cierto esto, esta cosa es parcialmente cierta y esto definitivamente no es así, pero dependerá por supuesto de lo que esa persona decida decir y participar en la Jurisdicción Especial para la Paz. La Jurisdicción Especial para la Paz, hay que decirlo, es una oportunidad más que para un elemento de venganza, es una oportunidad para las víctimas y para la verdad que están esperando aún esas víctimas, de tal manera que el apoyo que debe brindársele a la Jurisdicción Especial para la Paz por parte de los ciudadanos es importante, porque es una política pública dirigida especialmente a las víctimas. Gracias, doctor. Pues bueno, ahora yo le hago una pregunta a nuestro analista político ya como para cerrar este especial de Oriente Noticias, y es quisiera preguntarle por qué la Jurisdicción Especial para la Paz es el mejor mecanismo, o podría ser el mejor mecanismo para impartir justicia en Colombia. Bueno, ¿por qué es el mejor mecanismo para solucionar este conflicto derivado de las conductas cometidas en el marco del conflicto armado interno? Porque, en primer lugar, los magistrados que fueron escogidos tienen un conocimiento especial frente al tema de las violaciones a los derechos humanos y crímenes de guerra. Es decir, va a ser una jurisdicción, como lo dice la palabra, especial, y me atrevería yo a decir también especializada en el tema de conductas relacionadas con conflicto armado y con violación a los derechos humanos. En segundo, porque uno de los componentes principales de esta jurisdicción es la verdad. Verdad que si seguimos con la jurisdicción ordinaria no podríamos alcanzar, toda vez que un grupo como las FARC no se someterían a la jurisdicción ordinaria, teniendo en cuenta que saldrían perdiendo dentro del marco de una justicia transicional y negociada. Y esa garantía a la verdad permite darles beneficios a ellos de penas alternativas y de unas penas menores en virtud o como contraprestación a esa verdad y reconocimiento de responsabilidades que no lo harían en el marco de una justicia o una jurisdicción ordinaria. Y algo muy importante, y es el concepto de justicia prospectiva. Cómo a partir de esta terminación del conflicto, de una paz negociada, podemos construir no solamente una paz para nosotros que estamos en este contexto histórico y temporal, sino cómo construimos bases
para asegurarles un futuro y los derechos a las generaciones futuras, a nuestros hijos, a nuestros nietos, que en última son los que van a gozar de esta paz que hasta ahora se empieza a construir. Por eso el acuerdo de paz se llama Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto Armado y la construcción de una paz estable y duradera. Nosotros todavía no tenemos paz, estamos empezando a construirla y a sentar las bases de esta, y uno de los ejes o de la columna vertebral de este acuerdo, de esta construcción de paz, es la Jurisdicción Especial para la Paz. Bueno, pues con esta información finalizamos. Esperamos que todos los televidentes que nos acompañaron durante la tarde de hoy hayan podido resolver algunas dudas de las que tenían. Jeffrey Torrado, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, Pilar. Igualmente al doctor Kenny Sanguino, gracias por estar con nosotros. A ustedes por invitarme. Y televidentes, nosotros con esta información vamos a hacer una pequeña pausa comercial, pero no se muevan porque al regreso tendremos toda la información deportiva con nuestro periodista Félix Parada.